Quiero confesarles, mis hermanos, que en mi niñez, en mi infancia, hubo cierta palabra que particularmente a mí me causaba espanto. Esta palabra fue colocada en mi mente en una de esas noches en las que con mis primos nos juntábamos a contar historias de terror. Uno de mis primos mayores la mencionó y se quedó grabada en mí. Esa palabra era mutante. ¿La han escuchado? Mutante. De verdad era espeluznante para mí. Cuando escuchaba mutante, yo me imaginaba un monstruo todo deforme que me comería de un bocado. Recuerdo que casi me caigo de la silla en la que estaba sentado cuando mi profesora en la escuela mencionó, muchachos, hoy aprenderemos acerca de la mutación. Yo quise salir corriendo en ese momento del aula. Sin embargo, la explicación de mi profesora en aquella ocasión me ayudó mucho. Ella me quitó ese miedo que yo tenía ante esa palabra porque pasó a explicarnos que la palabra mutar básicamente significa cambiar. Mutar es sinónimo de cambiar. Y entonces en mi mente dije, bueno, no es un monstruo que me va a comer de un bocado, sino que mutante simplemente significa alguien que cambia. Y recuerdo también que mi profesora proyectó algunos ejemplos de mutación en la naturaleza, cambios en la naturaleza y de seguro ustedes lo han visto. Un video que proyectó en aquella clase fue de los huevos de los sapos, cómo eclosionan hasta convertirse en sapos. Yo también en mi niñez recuerdo que tenía la oportunidad de acercarme a los riachuelos y ver cómo eh, había como una especie de gelatina y de esa gelatina esférica salía un tipo gusano negro con cola y empezaba a nadar ahí por el riachuelo. Luego volvía después de una semana y me encontraba con que esa criatura tenía ya dos patitas traseras, luego de una semana dos patitas delanteras, luego se le caía la cola, pasaba a cambiar a un tono más verde militar y se convertía en un sapo. Finalmente, ese era el desarrollo que tenía. También en la clase, y de seguro ustedes también lo han visto, eh, el video en cámara rápida acerca de la metamorfosis en las mariposas. Yo veía cómo en cámara rápida una oruga de estar en una hojita pasaba a posarse en un tallo, aferrarse ahí, y luego yo veía cómo ese capullo eh, por dentro se movía, pateaba, no sé. Al final salía de ese capullo una mariposa hermosa, unos colores impresionantes. Y también en aquella clase recuerdo que nos explicó acerca de las múltiples especies de mariposas que existen en todo el mundo. Pero si ustedes son como yo, se darán cuenta que esto apunta al cambio en la naturaleza nada más. Pero si vamos más allá y observamos a nuestro alrededor, lo analizamos por un momento y lo meditamos, vamos a ver que en cuestión todo cambia. En nuestro mundo el cambio es la norma. El cambio es una señal de que algo está creciendo, eh, deteriorándose o evolucionando para alcanzar la perfección, como la oruga que pasa capullo y después la mariposa. Es una evolución. Absolutamente, mis hermanos, todo es cambiable, todo muda. Las criaturas son mutables. La salud, la riqueza, las emociones, los pensamientos y los cuerpos humanos son ejemplos de cosas que están en constante mutación o cambio. Y ahí es cuando nosotros llegamos a la lección número 12 del libro Conociendo al Dios Vivo, la cual se titula Dios es inmutable. Y espero que con aquella introducción ahora ya puedan más o menos traer a su mente lo que significa inmutable. La palabra inmutable, mis hermanos, proviene del latín inmutabilis, que es una combinación de términos. In, que significa no, más mutabilis, que significa mutable o cambiante.
y al final de cuentas resulta esto en no cambiante o no variable. Y cuando decimos que Dios es inmutable, estamos negando todo cambio en el ser de Dios. Dios no cambia, Dios no crece, no evoluciona. Otras palabras, tales como invariable, constante y fiel, también nos ayudan a entender este atributo divino. Invariable, Dios no varía. Constante, Dios siempre permanece tal y como Él es. Y fiel, Él no falla. Él no va a cambiar de opinión de un momento a otro. La inmutabilidad de Dios, mis hermanos, significa que Él nunca cambia en sus atributos o su consejo. Dios no crece como nosotros. Nosotros sí crecemos. Dios no evoluciona como una mariposa. Dios no mejora. Él ya es perfecto. No puede disminuir o menguar, deteriorarse o retroceder porque entonces dejaría de ser Dios. Lo que Dios es, siempre lo ha sido y siempre lo será. Él no cambia de opinión ni anula un decreto con otro. No hace una promesa y después cambia sus votos. No amenaza y después no ejecuta. Esto, mis hermanos, es especialmente consolador. ¿Se dan cuenta? Porque la posibilidad de que un Dios todopoderoso se vuelva malvado repentinamente o que de pronto cambie de opinión es completamente aterrador. Eso sí que da más miedo que el monstruo que yo me imaginaba cuando escuchaba en mi niñez Mutante. Que Dios, que es bueno, de un momento a otro cambie a un Dios malvado, eso sí que debería dar miedo. La inmutabilidad de Dios es uno de sus atributos más importantes, porque garantiza que Él y su palabra serán lo mismo ayer, hoy y siempre. Él es la única constante en el universo, el único ser digno de absoluta confianza. Mis hermanos, para desarrollar este atributo, permítanme llevarles a considerar uno de los nombres que ya hemos visto anteriormente. Este se encuentra en Éxodo 3:14. Y de seguro para ustedes ya está claro en su mente que un nombre en la Biblia tiene mucha importancia porque nos revela algo acerca del carácter, de la naturaleza de quien lleva ese nombre. En Éxodo 3:14, y respondió Dios a Moisés, yo soy el que soy. Y dijo, así dirás a los hijos de Israel, yo soy, me envió a vosotros. Yo soy el que soy. Este es el nombre que Dios, con el que Dios se revela a Moisés y le dice, mira, tú ve a los israelitas que están esclavizados en Egipto y diles, yo soy el que soy, les va a liberar. Ese es mi nombre perpetuo, es lo que dice más adelante, ¿verdad? Este nombre yo soy nos revela el carácter de Dios. Este nombre se deriva del hebreo Yahá o Hayá, que significa ser o existir. Y este nombre no solo denota la eterna naturaleza y autoexistencia de Dios, eso ya lo vimos, ¿verdad? Este nombre nos apunta a dos atributos más, a la eternidad de Dios, yo soy el que soy, a la autoexistencia de Dios, yo soy el que soy, pero también a su inmutabilidad, yo soy el que soy, ya que Él siempre es y siempre es el mismo. Él siempre es y siempre es el mismo. Algunos han tratado de saber cómo se pronuncia en el original hebreo este nombre, porque en el hebreo este nombre solo tiene 4 letras, la Y o la Y, la H, la W y la H otra vez, y no tiene vocales. Entonces muchos se preguntan, ¿y cómo se pronuncia esto? Muchos dicen que es Yahvé, Yahweh o Yahvé. La verdad, independientemente de cómo se pronuncie, este nombre está revelando algo. Bueno, abriendo un paréntesis, cuando este nombre, o como se lo dice, tetragramatón, se une con las vocales de Adonai y se hace una fusión, este nombre queda como Jehová.
Y de ahí es donde nace el nombre de Jehová, que nosotros podemos ver en la traducción de la Reina Valera, por ejemplo. En la Biblia de las Américas no se opta por este nombre, pero aquí es de donde viene. Jehová es la fusión de este tetragramatón de Yahvé más Adonai, y se fusionan y da como resultado Jehová. Pero cerrando el paréntesis, mis hermanos, este nombre nos comunica mucho acerca de la inmutabilidad de Dios, porque si lo unimos con la eternidad, noten esto, Dios no está influenciado por el paso del tiempo como nosotros. En nosotros, el tiempo sí nos afecta, porque a medida que pasan los días, los meses, los años, nosotros llegamos a un punto en el que dejamos de crecer y empezamos a deteriorarnos físicamente, ¿verdad? Nuestro, Nuestra postura empieza a encorvarse, nuestra fuerza ya no es igual, sentimos que nos duele las articulaciones, empezamos a menguar, mis hermanos. En nosotros empieza un deterioro físico, pero Dios, que es eterno y que no es afectado por el tiempo, en Él no hay arrugas. Como alguien dijo, no hay arrugas en la frente de la eternidad. A Él no le afecta el paso del tiempo, Él siempre es el mismo. Los atributos y el ser de Dios no crecen ni evolucionan ni tampoco mejoran. Es imposible un cambio en Dios, porque siempre un cambio va a involucrar o que se cambie para bien, o que se cambie para mal, o que permanezca igual. Pero si es un cambio, va a ser para mejorar o para empeorar. Pero noten esto, si el cambio es para bien, es imposible en Dios, porque ¿qué es lo que Dios podría mejorar? Él ya es perfecto. Y si el cambio es para mal, es imposible también, porque Él es santo y Él nunca va a ser imperfecto. Todo lo que Dios es hoy, lo ha sido y lo será por siempre. Esto enfatiza, mis hermanos, la conexión que hay entre la perfección y la inmutabilidad. La razón por la que Dios no cambia es porque no hay nada en Dios que se deba mejorar. Ningún atributo en Dios está más o menos y hay que darle una ayudita, hay que hacerlo un poquito mejor. No, Él ya es perfecto. Noten esto, mis hermanos. Hay una diferencia entre un cambio, una mutabilidad para bien y una mutabilidad para mal. Siempre un cambio para bien eh, nos habla de mejoramiento, de crecimiento, de perfección. Y un cambio para mal nos habla de empeoramiento, deterioro e imperfección. Cosas que no pueden estar en Dios porque Él ya es perfecto. Asimismo, en Deuteronomio 32:4, nosotros encontramos otro nombre que, que nos habla acerca de la inmutabilidad de Dios. Noten lo que dice, Él es la roca, cuya obra es perfecta, porque todos sus caminos son rectitud, Dios de verdad y sin ninguna iniquidad en él, es justo y recto. Aquí el nombre de Dios que nos apunta y nos habla de la inmutabilidad es la roca. Dios es la roca. Y este nombre necesita un poco más de explicación. Dentro de la creación, mis hermanos, no hay muchas cosas que sean más permanentes o invariables que una piedra o una roca. Ustedes pueden salir por un momento a dar un paseo por, un, por una montaña, por decir algo, por una montaña, y pueden tomar una roca en sus manos y pueden decir, miren, esta roca ha permanecido muchos años siendo la misma roca, teniendo el mismo peso, ningún desastre natural la ha cambiado, ni el viento le ha hecho nada, ni la lluvia le ha hecho nada. La piedra o una roca siempre es algo que en, que en es- que en la tierra puede ser algo visto como inmutable. La piedra es algo invariable, eh, pero también es una ilustración imperfecta, aunque nosotros vemos una piedra como lo más inmutable aquí y ahora en la tierra.
Es un consuelo saber que aún esta metáfora es inadecuada, porque cuando todas las rocas de esta tierra se hagan polvo, Dios permanecerá invariable. ¿Notan eso? Dios, al ser comparado como una roca, se nos habla de que Él permanece inamovible. La roca siempre va a ser un símbolo de estabilidad, pero cuando, y esto lo dijo Arthur Pink, cuando todo el océano que rodea a una roca está continuamente en un estado fluctuante, aún así, aunque todas las criaturas están sujetas a cambios, Dios es inmutable. Debido a que no tiene principio ni fin, tampoco puede experimentar ningún cambio. Él siempre va a ser el mismo eternamente. Dicho esto, mis hermanos, podemos pasar a considerar también la inmutabilidad de los atributos de Dios. En otras palabras, los atributos de Dios no cambian. Ya consideramos los nombres que nos comunican la inmutabilidad de Dios. Ya dijimos, yo soy el que soy y también la roca. Ahora veremos algunas declaraciones bíblicas que que nos hablan acerca de los atributos de Dios como inmutables y de su ser como inmutable también. La naturaleza de Dios es inmutable. Y esta naturaleza de Dios se relaciona con su creación también. Por ejemplo, en el Salmo 102, versículos 25 al 27 dicen, desde el principio tú fundaste la tierra, y los cielos son obra de tus manos. Ellos perecerán, mas tú permanecerás, y todos ellos como una vestidura se envejecerán, como un vestido los mudarás y serán mudados, pero tú eres el mismo, y tus años no se acabarán. Mis hermanos, Dios no ha evolucionado, crecido ni mejorado. El texto nos habla y nos hace ver una imagen de los cielos y la tierra como creación de Dios, pero nos dicen que esas obras tan maravillosas de Dios van a perecer, van a envejecer, se van a deteriorar, como una prenda de vestir. Ustedes de seguro comprenden este ejemplo. Cuando te compras una camisa nueva o un pantalón nuevo, tú lo ves flameante, tú lo ves sin ninguna mancha de pintura o de detergente, pero a medida que tú te lo vas poniendo, ese pantalón va deteriorándose, quizá una costura se va deshilando o empieza a romperse o por ahí un alambre lo jaló y se rompió. Las prendas de vestir se desgastan por el paso del tiempo y nosotros las dejamos de lado y decimos, bueno, vamos a comprar otra ropa. Asimismo, los cielos van a perecer, como una vestidura, van a envejecer. Pero ¿qué es lo que nos dice el texto? Tú, Dios, tú permanecerás. Pero tú eres el mismo y tus años no se acabarán. Los cielos y la tierra cambiarán su parecer. Incluso incluso acabarán desapareciendo, pero Dios todo lo contrario, Él no cambia ni cambiará su parecer, no se acabará ni tampoco desaparecerá, mas tú permanecerás siempre igual y siempre el mismo. Eso es lo que dice el salmista. Él está diciéndonos, miren, en Dios no va a haber cambio, a pesar de que el cielo cambie, en Dios no cambiará. Malaquías 3:6. Malaquías 3:6 también nos habla de la inmutabilidad de Dios. Y de hecho, hay un sermón magnífico de este texto de Charles Spurgeon que les animo a leerlo, a escucharlo. Es de verdad muy, muy impactante. Dice Malaquías 3:6, porque yo Jehová no cambio. Por esto, hijos de Jacob, no habéis sido consumidos. Dios no cambia y Él lo dice explícitamente. Esto es algo que Dios está mencionando. Este texto es el más enfático en cuanto a la inmutabilidad de Dios. Él no es algo para luego ser otra cosa. Él no pasaría de ser justo a ser injusto repentinamente. Él no pasa de ser grande a ser pequeño de un momento a otro. Él no ama para luego odiar. No, Él siempre se mantiene tal y como es.
Si, y el contexto en el cual se nos da este texto es la infidelidad de Israel hacia Dios. Y, esta es una demostración poderosa de cómo la inmutabilidad de Dios afecta a su relación con su pueblo. Aún en medio de la infidelidad que los israelitas estaban teniendo hacia Dios, él permaneció fiel porque no cambia y sus promesas no fallan. Si leemos, mis hermanos, el versículo a la inversa, quedaría: si yo cambiara, ya los habría consumido. Pero porque yo, Jehová, no cambio, no habéis sido consumidos. La inmutabilidad de su amor y su fidelidad al pacto con Jacob es lo que detiene su juicio total y permite que el pueblo no perezca. Mis hermanos, aquí podemos ver la inmutabilidad de las promesas también de Dios. Si Dios promete, Él lo va a cumplir. Y Él prometió y dijo: yo los voy a preservar. Y, y eso es lo que sucedió. Él fue fiel a su pacto. Él nunca cambió ni cambiará. Él nunca dirá: bueno, mejor ya no. Nosotros los seres humanos somos así. De un momento a otro podemos cambiar. Hay cosas que nos hacen cambiar. Santiago 1:17 también nos habla de la inmutabilidad de Dios, donde dice: toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto, del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación, en el cual no hay mudanza, no hay mudanza ni sombra de variación, no hay cambio en Dios, no hay sombra de variación. Constantemente nosotros podríamos observar la sombra proyectada del sol a un árbol. Y vemos cómo cuando el sol va siguiendo su curso, rotando, la sombra también va cambiando de posición. Mis hermanos, esta es una imagen que se nos muestra para decir: no, en Dios no va a haber ningún cambio, no va a haber variación alguna, ni sombra de variación. No tiene esta posición y luego tendrá otra posición. Él no será diferente o distinto de lo que antes era. Al hombre puede sucederle eso, porque el hombre es inestable. Es como el mar, nunca puede estar quieto. ¿Ustedes imaginan el mar sin olas y siempre que se mantuviera en tranquilidad? Eso no puede suceder. El hombre es como el mar, siempre con olas de arriba para abajo, fluctuando en emociones, en pensamientos, en muchas cosas, pero en Dios no hay mudanza ni sombra de variación. Hay otra traducción de este versículo que dice: toda dádiva generosa y todo don perfecto viene de arriba, desciende del Padre de las luces, con el cual no hay variación ni la más mínima señal de cambio, ni la más mínima señal de cambio. Así que en todos estos versículos, mis hermanos, nosotros podemos ver que el ser de Dios no cambia, que los atributos de Dios no cambian, pero también podemos ver que el Hijo de Dios no cambia. Noten lo que dice Hebreos 13:8. Hebreos 13:8. Vamos a ver la inmutabilidad de la segunda persona de la Trinidad. Hebreos 13:8 dice: Jesucristo es el mismo ayer y hoy y por los siglos. Estamos hablando de Dios mismo, la segunda persona de la Trinidad. Y aquí se nos dice que Él, que Dios hecho hombre, es el mismo, ayer, hoy y por los siglos. Por los siglos nos está hablando de eternidad, de que en Él nunca va a haber cambio alguno. Y podemos notar algunas cosas en Jesucristo, por ejemplo, su esencia, su poder, su evangelio y su eficacia como sumo sacerdote, porque ese es el contexto en el que el pasaje se encuentra. Todo aquel que cree en Cristo tiene vida eterna, y esto es seguro. Nunca podríamos decir: mira, ahora en vez de tener vida eterna, ya no van a tener vida eterna. No, jamás vamos a escuchar esas palabras de Cristo, porque todo en Él permanecen iguales a lo largo del tiempo y por los siglos, dice el texto. Esta inmutabilidad en Cristo, en Jesucristo, el Dios hecho hombre, es la garantía de que el Evangelio no va a caducar y que nuestra salvación es segura,
¡Wow! Esto es de verdad maravilloso, mis hermanos. Nuestra salvación está asegurada porque nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo es inmutable, su carácter perfecto, la redención que Él proveyó y todas sus promesas son los mismos ayer, hoy y para siempre. Ahora, ya hemos considerado, ¿verdad? Algunos versículos que nos hablan de los nombres de Dios que apuntan a su inmutabilidad. También hemos visto muchos versículos que hablan de la inmutabilidad de la naturaleza de Dios. Pero ahora, en tercer lugar, consideraremos aquellos pasajes que hablan específicamente de la inmutabilidad de su palabra y su consejo. En otras palabras, estamos hablando de que la palabra de Dios y el consejo de Dios no cambian. ¿Y qué nos van a enseñar esto acerca de la relación de Dios con su creación, especialmente con el hombre? Noten lo que dice Primera de Samuel 15:29. Primera de Samuel 15:29 dice, además, el que es la gloria de Israel no mentirá ni se arrepentirá, porque no es hombre para que se arrepienta. Dios no es hombre para que se arrepienta. Mientras que el hombre cambia constantemente, en su aspecto físico, en su carácter, en sus propósitos, Dios jamás, jamás cambia, porque Él no es como nosotros. Él no miente ni se arrepiente. Aunque aquí debo abrir un paréntesis, mis hermanos. En Primera de Samuel 15:29, como leímos, Dios no es hombre para que cambie de propósito. Pero hay algunos que objetan, que nos dicen, no, eso no puede ser así, porque existen otros textos que nos dicen que Dios se arrepintió. Noten, mis hermanos, nosotros siempre vamos a asegurar que la inmutabilidad de Dios se extiende incluso a su consejo y voluntad. Él es perfecto en sabiduría, por lo tanto, Él no va a equivocarse en lo que decreta, y es todopoderoso, y por tanto es capaz de hacer todo lo que ha decidido. Pero ¿cómo reconciliamos esta enseñanza con otros versículos que parecen enseñar lo contrario? Y en este momento debo siempre decirles que las escrituras nunca se contradicen. Esa es una regla en la hermenéutica, en la interpretación de la Biblia. Nunca podemos poner un texto versus otro texto y decir, mira, la Biblia se está contradiciendo, jamás. Hay algunos textos que nos dicen que Dios le pesó o se arrepintió. Por ejemplo, en Génesis 6:6, en la Biblia de las Américas dice, al Señor le pesó haber hecho al hombre en la tierra. En Éxodo 32, si ustedes recuerdan, el Señor desistió. Y esa palabra puede sugerir cambio, ¿verdad? Dios desistió de destruir a la desobediente nación de Israel. Y también en Jonás, una historia muy famosa, que incluso los niños la conocen. Jonás, el que fue tragado por un pez. Ahí en Jonás 3:10 dice que Dios se arrepintió del mal que había dicho que haría a la ciudad de Nínive. Se arrepintió. ¿Cómo es eso posible? En Primera de Samuel dice, Dios no es hombre para que se arrepienta, pero en Jonás dice, Dios se arrepintió. ¿Se contradicen las escrituras? ¿Realmente Dios cambió de opinión? La respuesta, mis hermanos, no es tan compleja o misteriosa como alguien pudiera pensar. Las escrituras enseñan claramente que las perfecciones, los propósitos y las promesas de Dios son siempre las mismas. Pero esto no significa que su relación con su siempre cambiante creación y su disposición hacia ésta no puedan variar. ¿Qué es lo que significa esto, mis hermanos? El ser de Dios, los atributos de Dios, la voluntad de Dios, el consejo, los propósitos y las promesas de Dios no cambian. Eso siempre permanece igual. Pero la relación de Dios con su creación sí puede variar. La relación, la disposición de Dios hacia su creación sí puede variar, porque las personas cambian, porque la creación siempre es cambiante. Esto puede ser ilustrado, como lo dijo Agustín, con el sol. El sol mismo no cambia, ya sea que queme o caliente, que lastime o anime, ¿verdad? El sol siempre permanece igual. Somos
nosotros los que en relación al sol cambiamos, pero el sol nunca cambia. Así que en Génesis 6:6 simplemente se refiere a la santa respuesta de Dios al pecado del hombre y su determinación de borrar al hombre de la faz de la tierra. Lo mismo sucede en Éxodo y en Jonás. En Jonás, cuando se nos dice que Dios se arrepintió, es un lenguaje de antropopatismo. Y esto debo explicarlo. Hace algunas clases atrás, cuando hablábamos acerca de la espiritualidad de Dios o que Dios es espíritu, hablábamos de antropomorfismos. Y eso se nos habla, o nos comunica la idea, mejor dicho, de que Dios se revela a nosotros en forma humana para que nosotros podamos entenderlo. Y entonces encontramos los antropomorfismos de los oídos de Dios, los ojos de Dios, la mano de Dios, la espalda de Dios, el rostro de Dios. Estas son formas humanas atribuidas a Dios que nos revelan algo de quién es Él para que nosotros podamos comprenderlo. Pero cuando hablamos de antropopatismos, hablamos de emociones humanas que se atribuyen a Dios, que nos revelan algo acerca de quién Él es, para que nosotros podamos entenderlo. Entonces ahí es cuando entramos a la ira de Dios, a la paciencia de Dios, al odio de Dios, y aquí, como vemos, al arrepentimiento de Dios. Pero no podemos atribuir el arrepentimiento humano a Dios, porque eso sería algo imposible. Cuando un hombre se arrepiente, como dijo Arthur Pink, es por dos cosas: o porque bien no previó lo que iba a suceder, o porque no tiene el poder para hacer lo que dijo que iba a hacer. Pero en Dios no puede suceder eso, porque, bueno, Él es sabio, Él sabe lo que va a suceder y no puede arrepentirse. Y Él también es todopoderoso, Él tiene la capacidad de hacer lo que se propuso hacer y tampoco puede arrepentirse. Así que el arrepentimiento humano no puede ser atribuido a Dios. En Jonás, capítulo 3, cuando dice que Dios se arrepintió, Dios simplemente se arrepintió de destruir a Nínive. Y aquí está lo importante: cuando esta ciudad se arrepintió de su pecado. ¿Notan eso? Dios se arrepintió de destruir a Nínive cuando esta ciudad se arrepintió de su pecado. Estos pasajes son recordatorios para nosotros de que la inmutabilidad de Dios no significa inmovilidad. La inmutabilidad de Dios no significa inmovilidad. Dios no cambia, pero Él no es estático, ni apático, ni está al margen de su creación. Dios es dinámico e interactúa con su creación. Él mantiene una relación con su creación e incluso mantiene una relación con cada persona en este mundo. Sea una relación favorable como hijo o una relación desfavorable como alguien que está bajo su ira. Pero siempre mantiene una relación con su creación. Mis hermanos, Él siempre es el mismo, pero su relación y sus tratos con los hombres, quienes son mutables, variarán según cómo ellos respondan a Él. Y aquí está la respuesta a estas preguntas. La relación y los tratos de Dios con los hombres variarán según cómo ellos respondan a Él. Existe un cambio en sus tratos, mas no un cambio en Dios mismo. Los tratos de Dios pueden cambiar, la relación de Dios puede variar, pero no Dios mismo. Bueno, esto ya entramos en otro atributo que es la impasibilidad de Dios, o que Dios es sin pasiones, pero todo esto apunta a eso mismo. Mis hermanos, en resumen, todos estos textos donde se nos dice que Dios no es hombre para que se arrepienta, pero otros textos nos dicen Dios se arrepintió, esto no es una contradicción a su inmutabilidad, sino una prueba de esta. Él siempre responderá a las acciones de los hombres de una manera consistente con sus atributos invariables. Él siempre responderá, mis hermanos, a las acciones de los hombres de una manera consistente con sus atributos invariables. Y es por eso que su justicia no cambia. Y en relación
a los hombres pecadores, bueno, Él les va a dar su justicia, Él va a ser justo con ellos, su misericordia no cambia, y Él también va a dar, va a ser misericordioso con aquellos que han respondido a Él. Él va a llamar los hijos a todos los que han respondido en arrepentimiento y fe al Evangelio. Así que, mis hermanos, esto no es una contradicción. Dicho esto, continuemos. Números 23:19 también amplía esto. Números 23:19 dice, Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Él dijo y no hará, habló y no ejecutará. Salmos 33:11 también dice, el consejo de Jehová permanecerá para siempre, los pensamientos de su corazón por todas las generaciones. El consejo de Jehová permanecerá. Ese permanecerá, es decir, el propósito del Señor no cambiará. Lo que Él ha determinado antes de la fundación del mundo, antes del tiempo, eso se cumplirá. Se mantendrá sin variar y no llegará a ser distinto tampoco. Y esto es lo que nos decía en la introducción nuestro hermano Paul Washer, ¿verdad? Él no anula un decreto con otro. Sus planes no son temporales o sujetos a revisión. Lo que Él ha decidido, lo que Él ha decretado, lo hará. Él no va a cambiar de opinión, ni tampoco cambia sus votos. Su palabra es una garantía, mis hermanos. Su palabra es una garantía sellada. Es fiel. Ustedes han escuchado esa expresión de algunos cuando alguien pide prestado un dinero y le dice, mira, te doy mi palabra de que te voy a pagar en tal fecha. Te doy mi palabra. Eso nos está hablando de que lo está diciendo con seguridad. Él le está asegurando de que no va a fallar. Bueno, así mismo podríamos decir de Dios. Él ha dado su palabra y su palabra no va a cambiar. Su consejo, mucho menos. Noten, mis hermanos, ahora en cuanto a los decretos de Dios. Los decretos de Dios tampoco cambian. El consejo, a eso nos referimos con consejo. Cuando se habla de consejo de Dios, es otra forma de hablar del decreto de Dios. Y cuando hablamos del decreto de Dios, estamos refiriéndonos a lo que Él ha determinado con respecto a las cosas futuras. El consejo de Dios se relaciona con todas las cosas futuras, sin excepción. Cualquier cosa que se haga en determinado momento es porque ya Dios lo preordinó antes del tiempo. A eso nos referimos con el consejo de Dios. Y no existe ningún ser o cosa creada que pueda cambiar lo que Dios ha decretado antes del tiempo. Noten lo que dice, mis hermanos, Isaías 14:24. Antes de leer este texto, mis hermanos, escuchen esto. Es importante entender que la inmutabilidad de Dios no depende solamente de su perfección, sino también de su poder. Dios no sería inmutable si existiera un ser o poder más grande que Él que pudiera coaccionarlo. No hay, mis hermanos, otro ser por encima de Dios que coaccione a Dios o que lo manipule. Es por eso que Isaías 14:24 dice, Jehová de los ejércitos juró diciendo, ciertamente se hará de la manera que lo he pensado y será confirmado como lo he determinado. Él es todopoderoso, mis hermanos, y es capaz de hacer todo lo que ha decidido. Mis hermanos, este texto nos habla de que nadie puede impedir que se haga de la manera que Dios ya lo ha decidido. Nadie impidió que sucediera, ni tampoco nadie impedirá que suceda. Isaías 46, 9 al 10 dice, acordaos de las cosas pasadas, desde los tiempos antiguos, porque yo soy Dios y no hay otro Dios y nada hay semejante a mí, que anuncio lo por venir desde el principio y desde la antigüedad lo que aún no era hecho, que digo, y estas son las palabras de Dios, mi consejo permanecerá y haré todo lo que quiero. Ese permanecerá es una palabra que impacta toda esta frase.
porque nos habla de la inmutabilidad. En otras palabras, lo que Dios está diciendo es que lo que yo he determinado que suceda en el futuro, aquello que me propuse hacer desde antes del tiempo, eso se va a cumplir. Haré todo lo que quiero, no va a cambiar. Mi consejo es inmutable. Mi consejo permanecerá y haré todo lo que quiero. Y eso es también lo que Nabucodonosor tuvo que aceptar. Nabucodonosor en Daniel 4, 34, 35 dice, Mas al fin del tiempo yo, Nabucodonosor, alcé mis ojos al cielo, y mi razón me fue devuelta, y bendije al Altísimo, y alabé y glorifiqué al que vive para siempre, cuyo dominio es sempiterno, y su reino por todas las edades. Todos los habitantes de la tierra son considerados como nada, y él hace según su voluntad en el ejército del cielo y en los habitantes de la tierra, y no hay quien detenga su mano y le diga, ¿qué haces? Incluso es algo orgulloso, ¿verdad? Que alguien se parara delante de Dios y le diga, hey Dios, ¿qué estás haciendo? ¿Quién sería capaz de hacer esto, mis hermanos? Él hace según su voluntad. Nadie puede manipular a Dios o coaccionar a Dios. Él dice, haré todo lo que quiero. Y esto es posible porque no depende de nada ni de nadie que su decreto se cumpla. Todo lo que Dios se ha comprometido a hacer en su palabra se cumplirá infaliblemente. Y esto debe darnos consuelo, mis hermanos. Ya hemos visto los nombres de Dios que nos hablan de yo soy el que soy, que Él es la roca y nos apunta a que su ser nunca va a cambiar, que su vida es indestructible, que su esencia, su propia naturaleza es invariable. Él es la mayor constante en el universo y asimismo hemos visto que los atributos de Dios no cambian, porque yo Jehová no cambio, por eso oh hijos de Jacob, no habéis sido consumidos. Mis hermanos, en Él no hay la mínima señal de cambio. Como decía, no hay sombra de variación en Él. Él es fiel y porque es fiel no cambia y sus promesas no van a fallar. Y aunque existan textos donde digan, donde se mencione que Él se arrepintió, estamos hablando de antropopatismos. Aunque sea una palabra media rara de pronunciar, es la palabra que se usa en teología para hablar de que, eh, bueno, las emociones humanas son atribuidas a Dios para comunicarnos algo a nosotros, de manera que nosotros podamos entender a Dios, porque Él es incomprensible. Pero aún así, vemos que la palabra y el consejo de Dios es inmutable también. Y todo esto, mis hermanos, nos lleva a ver la soberanía de Dios. Él es poderoso para cumplir lo que se ha propuesto. Y esto es un consuelo para nosotros porque tenemos las promesas de Dios escritas en la Biblia y esas promesas jamás van a cambiar. Todo lo que Dios ha prometido hacer, sea en el presente, en nuestras vidas o en el futuro, en cosas que aún anhelamos que sucedan, se van a cumplir porque no van a cambiar. Dios es inmutable en su esencia y asimismo en su palabra, Él va a cumplir infaliblemente lo que se ha propuesto. Y este es un ánimo para la oración, mis hermanos. Cuando nosotros oramos, le estamos orando a un Dios que no cambia. Y si Él no cambia, nosotros estamos seguros de que podemos pedirles. Qué consuelo, mis hermanos. Ustedes imagínense, qué consuelo podríamos tener si oráramos a un Dios que cambiara como el camaleón constantemente. ¿Quién podría presentarle una petición a un Dios así? A un Dios tan mutable que dijera, mira, yo te voy a dar esto este día, pero este día no. Jamás, mis hermanos. Dios es siempre el mismo. Y si Él ha pedido que le oremos, pues debemos hacerlo. Debemos hacerlo. La inmutabilidad de Dios garantiza que Dios no va a cambiar.
y por lo tanto Él es el único ser digno de absoluta confianza. Y esta es la respuesta que nosotros deberíamos tener a toda esta doctrina: confianza, confianza, confianza. Dios no ha cambiado. Por eso podemos agradecerle a Dios, porque Él no cambia, ni puede cambiarse a sí mismo. Como alguien dijo, esta inmutabilidad de Dios es el fundamento de nuestra fe y esperanza. Y como decía Dios mismo, porque yo el Señor no cambio, por eso ustedes, oh hijos de Jacob, no han sido consumidos. No han sido consumidos, mis hermanos. Si Dios cambiara, nosotros ya hubiésemos, eh, hubiésemos sido fulminados hasta el polvo, porque en todas nuestras maldades y nuestras iniquidades, toda nuestra infidelidad ante este Dios fiel al pacto, deberían provocarlo a consumirnos. Dios, nosotros sabemos, mis hermanos, que las misericordias de Dios serán nuevas cada mañana, que Él no nos abandonará, que Él cumplirá sus promesas, porque nuestro Dios es inmutable. Nada ni nadie lo cambia, ni yo mismo lo puedo cambiar con mis acciones. Sé que lo desagrado cuando desobedezco, y sé que le agrado cuando lo obedezco, pero en Él mismo no hay cambio, ni por mi obediencia ni por mi desobediencia. Los atributos de Dios, como dijo Sam Renihan, son para siempre constantes e incambiables, siempre en Él, un momento y el siguiente. Esto ministra consuelo al pueblo de Dios. Los atributos de Dios no son accidentes mutables, sino su propia esencia. Su amor y misericordia son como Él, infinitos, inmutables y eternos. Así que, mis hermanos, la inmutabilidad de Dios significa que Él nunca cambia en sus atributos o su consejo. Dios no crece, evoluciona o mejora, porque Él ya es perfecto. No puede disminuir o menguar, deteriorarse o retroceder, porque entonces dejaría de ser Dios. Lo que Dios es siempre lo ha sido y siempre lo será. Él no cambia de opinión ni anula un decreto con otro. No hace una promesa y después cambia sus votos. No amenaza y después no ejecuta. Y esto es consolador, porque garantiza que Él y su palabra serán lo mismo ayer, hoy y siempre. Él es la única constante en el universo y el único ser digno de absoluta confianza.